La editorial de hoy se llama La Cuadratura del Círculo, aunque también se podría llamar La Quinta Pata del Gato u otra variante. En realidad, hoy quería hablar de economía, de eso que parece una ciencia oculta, que opinólogos de traje y corbata explican difícil en la tele y que es como una especie de cofre con todos los secretos de la vida. En realidad, esa forma oscura de presentar la producción social, del trabajo, del consumo, de cómo se reparte todo, de quién decide y quiénes se benefician o quiénes se perjudican, es una estrategia para confundir, para manipular, para hacer zaraza, como dijo el ministro Guzmán. Saquemos de debate al macrismo. Corramos a los impresentables que hundieron todo durante 4 años. Y obvio, por lo menos esta vez, tampoco vamos a polemizar con esa especie de versión bizarra de capitalismo neoliberal que son Expert o Milei. Hoy no es con ellos el asunto, es con el oficialismo gobernante, con su visión y perspectiva de la economía. Se supone que estamos frente a una propuesta que dice que reivindica el Estado presente como estímulo del consumo para aumentar por esa vía la producción y entonces fortalecer el mercado interno y así un círculo, llamémosle virtuoso, de la economía. Es de forma simplificada la visión keynesiana de un capitalismo social, humano, popular. Sin embargo, ese planteo, esa orientación necesita recursos. Las únicas veces de forma absolutamente excepcional y transitoria que se aplicó algo parecido en nuestro país tuvo que ver con coyunturas internacionales del capitalismo que derramaron en el país. Por ejemplo, fue el viento de cola de la Segunda Guerra Mundial, o bien, por supuesto, salvando las distancias, en el 2003 con el primer gobierno kirchnerista a partir de los precios récord de la soja por la locomotora china, la devaluación del 400% del bombero Duhalde y la medida soberana que impuso la valentía de la movilización del 2001 y no la cobardía endémica de toda la política tradicional. Y fue el no pago de la deuda. Es decir, soja a $615, abaratamiento del salario un 400% y el no pago de la deuda fueron las 3 claves del milagro de la recuperación K. Como se ve, todos factores externos o bien los internos como la devaluación que fueron una expropiación al revés, reaccionaria, al bolsillo popular y el default soberano lo impuso el que se vayan todos. ¿A dónde quiero ir? Que hoy no existe ninguna de esas condiciones. Que la perspectiva de la economía mundial, según pronósticos del FMI y del Banco Mundial, es dificultades en el horizonte para la inversión y en especial para Argentina y la región. No voy a aburrir con 1000 datos, pero doy los más importantes, podría decir. 19% de desocupación, que no se cuenta la gente que por COVID no está buscando. Según el INDEC, si se contara eso, el dato de desempleo sería del 30%. La pobreza es más del 50%. La caída de actividad económica del segundo trimestre del año, un casi 20%, superior a los 2 primeros trimestres del 2002, el medio de la bancarrota nacional. Obviamente, el reclamo de enfermería por el reconocimiento como profesional, por sus condiciones de trabajo que terminó en represión, o la lucha de las y los trabajadores de la ATAM, o las tomas en Guernica, no son un invento de la nada, son el emergente de una situación de derrumbe vertical para los de abajo, para los que viven de su salario, de su esfuerzo, y no de los parásitos que viven justamente del trabajo de otros, es decir, de los grandes empresarios. Y entonces, es acá donde la economía se empieza a abrazar con la política, es decir, la mano se hace visible
con las decisiones concretas y la voluntad de los proyectos que conducen la sociedad se vuelven fundamentales. Primero, ¿a quién hay que rescatar en esta debacle? ¿A los bancos privados, a las corporaciones fugadoras de dólares o a la gente que trabaja, a quienes no tienen techo, a las y los esenciales en serio? Se necesita plata, recursos. ¿Dónde están? ¿Son los $200 por mes que compra la clase media o el asalariado que por esa vía se cubre del deterioro de su ingreso porque no lo hacen sus direcciones sindicales luchando, por ejemplo, por paritarias? Segundo, ante semejante crisis, ¿no se necesita de un programa integral de emergencia? ¿No hay que trazar medidas a partir de beneficiar a los que menos espalda tienen bajo el capitalismo? Trabajadores, sectores medios, informales, precarios. Y tercero, ¿existen esas medidas por fuera del manual de uso de neoliberales, privatistas, ajustadores y keynesianos sin plata, sin viento de cola? Y entonces, llegamos al nudo de este editorial. Recuperación, reactivación, sin plata, sin tocar intereses, sin definir políticamente que la prioridad es la gente que trabaja, es como la cuadratura del círculo. No existe. Es la utopía más inconsistente del mundo. Veamos. El cepo a la compra de dólares a los sectores medios tiene como propósito impedir el vaciamiento de las reservas. Ahora bien, ¿ustedes sabían que el Banco Central tiene el registro de las grandes empresas que compraron dólares baratos todo el año para fugarlos? ¿No es más lógico exigir la repatriación, por ejemplo, de esos dólares, que son más de 25.000 millones, es decir, casi 4 veces las reservas actuales del Tesoro Nacional? Los bancos privados que atesoran depósitos de enormes fortunas, porque no les falta liquidez, les sobra. ¿No tiene sentido declarar de utilidad pública en la emergencia esas riquezas acumuladas para la reactivación? Los ojeros que tienen pisado cerca de 7.000 millones de dólares de cosecha que no liquidan, guardadas en las famosas silobolsas. No hay que emplazarlos a que las liquiden de forma urgente y si no, también declararlas de utilidad pública, de utilidad social y hacerlo con intervención estatal. La sequía de reservas obedece también a gastos en dólares que el Estado no controla. Importaciones de corporaciones y sectores de altos ingresos. ¿No tiene que el Estado asumir la administración directa del comercio exterior y definir qué se exporta y qué se importa? Más todavía, ¿no era que el acuerdo con los bonistas tranquilizaba al mercado? ¿No era que el operativo seducción de esos acuerdos de miles de millones de dólares despejaba el horizonte? ¿Por qué entonces a los bonistas se les libera dólares urgente y los sectores medios se les bloquea comprar 200 por mes? ¿No es ridículo? ¿No es injusto? Y encima, ahora arranca una negociación con el FMI para pagar deuda. ¿No es una medida elemental desconocer esa deuda, investigar y declarar de forma unilateral una moratoria? Todas estas medidas, repatriación de los fondos de empresas, los fugadores, estatización del sistema financiero, del comercio exterior, el no pago de la deuda e incluso un impuesto real a las grandes fortunas corporativas, son medidas elementales de crisis posibles, necesarias y urgentes. ¿Saben qué hace falta? Decisión política, coraje y confianza en la movilización y empoderamiento de los sectores mayoritarios a los cuales favorecería. Si en lugar de criminalizar a las tomas, hubiera un gobierno que dijera, miren, declaramos la emergencia habitacional, tierra para vivir y un masivo plan de obras públicas en base a un impuesto permanente a las riquezas corporativas. ¿Saben cuáles serían los efectos? 1.
reactivación económica por la construcción masiva. Y 2, apoyo masivo y popular de millones de trabajadores a quienes se les va la vida en alquileres o incluso no les queda otra que ocupar. Y si definiera como prioridad a las y los esenciales en serio, y si el personal de salud recibiera reconocimiento profesional, salario equivalente a la canasta, jornada de 6 horas, ¿no apoyaría masivamente el poder político que se anime a hacerlo? Así podríamos repasar cada punto. Lo que ocurre es que transitamos un cambio enorme en la etapa del mundo y del país. El capitalismo está en descomposición y no va a morir solo. Antes nos va a arrastrar a todos. Este sistema, su modelo, no puede asegurar lo básico. Toda esa letra muerta de páginas y páginas que memorizamos en el colegio, de la Constitución, los derechos, eso no se puede asegurar sin suprimir privilegios de corporaciones, banqueros y grandes propietarios. Por eso, luchar por vivienda, trabajo, salario, incluso por democracia de verdad, sin palos, sin casta política, lleva a cuestionar la gran propiedad privada de los bancos, terratenientes, de las enormes empresas. Lleva a cuestionar el capitalismo, hay que decirlo. Por eso, ser socialistas en esta situación es casi una consecuencia lógica de defender los derechos de la clase obrera, de los sectores populares, medios, arruinados, de las y los precarizados, de la juventud, de las mujeres, de las y los desocupados. No hay vuelta. Las y los socialistas, la izquierda, que no se conforma con ser los que protestan, sino los que, como nosotros, queremos de verdad gobernar, ser un proyecto masivo, tenemos que explicar una y otra vez que medidas para rescatar a la mayoría hay, pero la clave es que para hacerlo hay que pasarle por arriba al 1% que tiene todo, las riquezas y el poder político, completamente agarrado. El cielo se toma por asalto sin pedir permiso. La izquierda, los socialistas, tenemos ese desafío, ser un proyecto masivo y dar una salida de poder para que de una vez las vidas que importen sean las nuestras.